Jorge, el huracán que se convirtió en tormenta tropical en Oye, Hillary. nada más vamos con Uriel. Cierto, Sí. tenemos con Uriel. Uriel Saucedo, te mandamos saludos. Uriel, coméntanos cómo están las cosas por Tijuana. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge Eduardo, un saludo. Pues miren, en Tijuana, yo creo que se esperaba algo más catastrófico, dado que aquí caen 3 gotas y la ciudad se convierte en un caos. Pero ayer tuvimos la oportunidad de dar un recorrido durante parte de la mañana, un poco de la tarde, y bueno, la ciudad se vio muy tranquila. Digo, los acercamientos que se presenciaron o los que existen, pues no son distintos a los que se han observado en otros momentos de lluvia aquí en la ciudad. La información que tenemos o la oficial por parte de las autoridades es únicamente un deslizamiento de tierra en una zona de Paseos del Vergel, donde ya hace unos 3 meses ya se había dado este deslizamiento, está activo, y nada más reportaron que había un poco más de movimientos. En Lomas del Rubí, igual, que es otra zona donde hace unos 4 años, más o menos 5 años, me parece, fue este derrumbe de casas. También los vecinos mencionaron, dado que algunas casas todavía siguen etiquetadas en rojo y en amarillo, también definieron que tienen algunos movimientos de tierra. Más tarde vamos a ir a dar unos recorridos para ver cómo están. Pero bueno, ya por la noche lo que se estuvo reportando sobre todo fue cortes de luz en la zona de playas de Tijuana, Chapultepec, Gabilondo, Valle Verde. Fue principalmente en esa zona donde estuvieron reportándose estos recortes de luz. Por otra parte, lo que pudimos observar durante estos recorridos fue que, contrario a lo que el ayuntamiento informó de la limpieza de los desarenadores, que son pues importantes para el desahogo de las aguas, se observó que no, algunos de estos, al menos 3 desarenadores importantes, no estaban limpios. Había bastante vegetación crecida, una vegetación de meses que no había sido podada, sin contar la basura, ¿no?, con la que se encontraban estos desarenadores. Fueron al menos 3 los que observamos en esas condiciones. Por la tarde, ayer en la tarde hubo una atención a medios para dar como un poco de información al respecto, pero bueno, nos dijeron que ellos aseguraron que sí lo habían limpiado a pesar de la evidencia que existe, ¿no? Y pues simplemente un poco añadiendo a lo que ya mencionaban hace un momento y que abundarán más adelante con la pifia, pues la ausencia de la alcaldesa que durante estos días creo que hubo más acto de presencia durante las bodas que se hicieron el día sábado, más que ayer no se le vio en todo el día. La atención que dio el Consejo Municipal de Protección Civil, pues estuvo presente el secretario de Gobierno, pero ella brilló por su ausencia. Y bueno, hoy en el transcurso del día estaremos hablando de las incidencias, de lo que ocurrió y pues de cómo ha transcurrido las pocas lluvias que se estarán presentando durante este día aquí en la ciudad de Tijuana. Perfecto, Uriel, un abrazo, muchas gracias por el reporte. Gracias, saludos. Lo que se hizo y no se hizo en Tijuana, ¿no? Sí sorprendió que no hubiera presencia de la alcaldesa en Tijuana, más aún cuando la gobernadora está en Mexicali. Se esperaba que hubiera mayor actividad, al menos gubernamental. Hubo mucho de, por ejemplo, de Araceli Brown, tanto en días previos como en el día de. Que esa puede ser pifia también, no sé si miraste el video. Sí, está bien chistoso. Yo creí que iba a empezar a pedir pan, a vender pan. Bueno, el problema, nada más faltó que saliera alguien y dijera, ya déjenos dormir. Si no ha visto el video, ahorita vamos a ver si lo podemos poner. Ahorita tenemos oportunidad, si no mañana lo metemos sin duda de pifia, porque sí está bastante chistoso. Al final, pues, no hubo desgracias, ¿no? Pues ella puede presumir que su movimiento funcionó. Sí, claro. Pero sí, pero llama la atención el tema de Montserrat Caballero. Yo también a Armando Ayala no lo vi tanto como lo vimos por incluso el propio Darío Benítez. Creo que lo vi un poco más activo en esta situación. La propia Araceli Brown. La alcaldesa Norma Bustamante sí estuvo muy, muy activa realmente en la ciudad. Aún así, podemos ver, por ejemplo, que hay muchas zonas en las que no importó el esfuerzo y el empuje, seguían con demasiadas carencias, sobre todo allá en la zona de Ensenada. Por eso, por ejemplo, ya metiéndonos al tema del análisis de capital importancia, lo significativo que son estos atlas de riesgo, ¿no? Para este tipo de fenómenos naturales. Te daría la mitad del trabajo. Sí, tanto el tema de los sismos, ¿no? Una zona altamente sísmica como es la capital, pero bueno, hablando en general en todo Baja California, lo que representan ciertas zonas de mucho riesgo donde se tendría que focalizar no solamente el gobierno municipal, sino también representantes
representantes populares cuyos distritos pudieran ser así, o en el caso de regidores y regidoras, también centrarse en estas zonas de alto riesgo. En Mexicali, pues podríamos hacer una evaluación muy generalizada diciendo que más de la mitad de la ciudad representa un riesgo, al igual que en el Valle de Mexicali, donde más de 15 ejidos resultaron con afectaciones a la energía eléctrica. Pero esas son de las evaluaciones, por eso es tan fundamental un atlas de riesgo que desde los 90 viene empujando expertos en la materia como Antonio Rosquillas, primero en Tijuana y después que se fue generando para todos los municipios. Vimos una participación importante de los titulares de protección civil en los municipios, a excepción de Tijuana que lo renunciaron, que se va a hacer la pifia. Increíble, ¿no? Pero en Mexicali, pues bueno, ya avisando de lo que se venía. CESPEM en Mexicali hizo su chamba, las cuadrillas estuvieron de manera constante desasolvando y al menos pues destapando todas estas coladeras, pero siempre va a ser insuficiente, Villa, al tener ciudades de papel. Sí, y aparte, si agregáramos el problema que generó CFE, porque al final el problema de CESPEM, el principal problema de CESPEM fue que se redujo el agua y que en algunas comunidades se quedaron totalmente sin agua. Pero esto no fue por problema de la CESPEM, fue por problema de la Comisión Federal de Electricidad, que suspendió el servicio a raíz de que se cayeron postes, a raíz de la mala infraestructura que también tiene, y provocó que perdiera energía eléctrica algunas de las estaciones, ¿no? de la propia Comisión de Servicios Públicos, y esto fue lo que generó afectaciones en prácticamente todo el municipio, ¿no? En toda la ciudad, por lo menos. El Valle de Mexicali es un tema diferente. El Valle de Mexicali, gran parte de las comunidades se quedaron también sin energía eléctrica por varias horas, pero fue muy grave realmente lo que observamos, porque ni siquiera golpeó como nos habían anunciado que iba a golpear, Jorge. ¿Qué no? O sea, imagínense si hubiera golpeado como se planteó en Mexicali, estaríamos hablando de una situación mucho más grave de la que vivimos, ¿no? Y aún así tuvimos consecuencias. Sí, por ejemplo, y ahí si nos puedes ayudar, Isa, con las fotos y con los videos que tenemos ahí, la cantidad de postes de luz que se cayeron, algo que no ha informado CFE, ¿cuál es la dimensión del problema, ¿no? 12 solamente en Islas Agrarias, Jorge. Sí. O sea, 12 postes de energía eléctrica que terminaron por dejar sin servicio a toda la zona. Y que curiosamente son de los postes y de concreto en su mayoría que recientemente se instalaron. O sea, no tienen ni siquiera 3 meses. Los ha de haber instalado Jaime Navarro, yo creo. También, sí, yo creo que sí, ¿eh? Entre Jaime Navarro y Víctor Hermosillo. Víctor Hermosillo, le pusieron tape, ¿no? Sí, uno instaló uno y otro. Y tenían tape ahí. No sé por qué también eran pandos. Están con cinchos. Es que según la ingeniería es que tienen que ser pandos para resistir el golpe, como los puentes. Sí, porque así es algo normal que en Mexicali tiene que pasar, ¿no? Para que funcione. El puente M. Pero la verdad es que sí, CFE a su estilo ha informado lo que quiere, minimizando siempre las afectaciones y ahora ya englobando lo que hacen en Baja Sur, en Baja California y en Sonora, ¿no? Ya es más fácil. Ya si quieren mejor háganos el reporte en conjunto de Yucatán también. Sí, así porque se va a restablecido el servicio del 90 y tantos %. Sí, y así les ayuda para ustedes, porque mientras en Baja California solamente el 35% se había restablecido a las 8 o 9 de la noche. En Baja Sur pues, ya llevan un 90% y les ayuda en sus porcentajes. Y además han terminado por engañar a la gente diciendo que estos más de 200 personas, la mayoría estaban en Baja Sur. El helicóptero estaba en Baja Sur. O sea, no han querido engañar a la gente. La fortuna es que el mexicalense pues no lo engañan. En este caso vimos muy participativo a la Sedena también en Baja Sur y en las zonas donde principalmente impactó como fue la zona sur también de Baja California. Y es donde, pues bueno, también terminaron por salvar, incluso hasta en San Felipe, a varias familias de que se los llevara la corriente o de que tuvieran una mayor afectación en sus colonias. Esto, como decía el Villa, se esperaban, para que usted dimensione, se esperaban vientos de hasta 100, 110 kilómetros por hora. Los vientos que se registraron en su máximo fueron de 50 a 60 kilómetros por hora, o sea, la mitad. Salvo en el valle, donde sí tumbó. Sí, no, y además, o sea, sí hubo, pues los vientos estos terminaron afectando. Solamente que no eran los vientos que se habían pronosticado. Al igual que la lluvia de apenas 50 milímetros, se esperaban 200 milímetros. Entonces, afortunadamente, al tocar tierra y al pasar por San Pedro Mártir y por todas esas zonas de bosques que esperemos nunca los talen y nunca los acaben, porque si no, ya usted se sabrá qué afectaciones tendríamos, son los que nos terminaron beneficiando de acuerdo a verdaderos meteorólogos y de acuerdo a quien conoce estos temas.
Sí, nomás para comentar, al cierre, el último corte que tuvo Protección Civil de Tijuana, se habían suscitado 21 inundaciones, un rescate, una volcadura, 3 volcaduras con lesionados, 4 derrumbes, 17 cortocircuitos en Tijuana y otro tipo de cuestiones. Una explosión de transformador 5, como ya lo comentaba, 4 derrumbes, son parte de los episodios que se vivieron. Y si me preguntas, Jorge, si bien son consecuencias, no pareciera tan grave como lo que también se avisoraba en Tijuana. Y esto porque el municipio de Tijuana tuvo un antecedente muy crítico, lo comentábamos el día viernes, las lluvias lo que habían generado muertes, habían generado caos por completo. Yo le atribuyo a que era fin de semana y que la gente tuvo la oportunidad en gran medida de resguardarse en sus domicilios y reducir el tránsito en la ciudad. Además de que obviamente la actividad disminuye de manera sustancial. Pero los otros episodios que fueron entre semana, les digo, terminaron con muertos, terminaron con zonas completamente inundadas, deslaves, y hay que recordar lo que pasó en el Cañón del Matadero, ¿no? Sí. Y lo que pasó en otros puntos de la ciudad a raíz precisamente de las intensas lluvias. Esto no ocurrió en esta ocasión, yo le atribuyo a eso. Y pues habrá que vernos y dentro de los próximos días cómo empieza a solventarse este trabajo. Incluso fue benévolo para la zona costa, huracán convertido en tormenta tropical una vez que pisó Baja California, porque pues empezó a jalar hacia el este. Uh-huh. Eso terminó por no tener tan mayor impacto en Tijuana como se esperaba, pero siguió su curso hacia el Gabacho y basta ver las afectaciones que hizo también en Estados Unidos para también continuar dimensionando lo que nos libró de tener una verdadera tormenta tropical como se había pronosticado. Y donde se dijo, es un pronóstico para el cual teníamos que estar preparados. Hubo quienes buscaron minimizar esto también y decir que no es cierto, que en Mexicali nunca pasa, que era una exageración de la autoridad, que nos están alarmando. La realidad es que aún con todo este escenario, pues mire que hay decenas de familias y de acuerdo a los datos chafas que da CFE, para nada más tener un control, más de 600,000 personas resultaron afectadas. De 1 millón de habitantes, no Mexicali. Entonces hay que tenerlo en cuenta de que nos quedamos sin luz, que familias enteras se quedaron sin agua, sin luz y además con miedo a salir de sus calles y de sus casas, porque los postes estaban tirados y los cables igual. Uh-huh. Entonces tenían que esperar a que llegara CFE y no tuvieron otra opción e incluso ahorita siguen sin luz. Digo, y todavía hay consecuencias, ¿no? Que todavía se están generando, como lo comentas, no hay energía eléctrica en un gran porcentaje uh-huh. todavía de la propia ciudad. Estaremos viendo al final qué pasa con el tema, por ejemplo, de Cobach en Ciudad Morelos, que fue impresionante este video, cómo se levanta la lámina, esas consecuencias que genera, porque ahora sí viene la etapa de pues reconstrucción, de rehabilitación por parte de CFE y por parte de todos los entes que se han visto involucrados. También hay cuestiones de que semáforos que terminaron descompuestos, postes, como tú lo comentas, que colapsaron, hubo zonas que se quedaron, que tenían luz pero que no tenían acceso a internet porque grandes problemas también de conectividad que se generaron. No hubo, por ejemplo, en Río Nuevo estos encharcamientos tan profundos como se han generado en otras ocasiones. Sí, por momentos tuvieron que cerrar Eje Central, por momentos tuvieron que cerrar Anáhuac, Río Nuevo, Lázaro Cárdenas, con Benito Juárez, con varias intersecciones, pero fueron temporales, ¿eh? O sea, esto también hay que entenderlo y hay que recordar, no pegó la lluvia tan fuerte ni tan prolongada como se había previsto. Nos salvamos realmente de milagro, ¿eh? Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.